Amén, gloria a Dios, Dios les bendiga. Hoy estaremos compartiendo las bienaventuranzas. Amén. Muchos de ustedes conocen las bienaventuranzas que Jesús nos dio en el Sermón del Monte. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3 al 12. Amén. Pero muchos de nosotros no podemos encajar en todas estas enseñanzas que Jesús nos dio. Nos dio 8 bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, quizás algunos de ustedes aún ni saben cuáles son las 8 bienaventuranzas o no han tenido tiempo para examinar la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús nos enseña aquí en estas 8 bienaventuranzas? Amén. Algunos de ustedes están muy conocidos con alguna o dos, pero Jesús dijo, yo quiero que ustedes se den cuenta de lo que yo estoy haciendo. Jesús descendía de la montaña. Una multitud lo seguía, 5,000 aquí, 5,000 allá, 15,000 habitantes, personas en Cristo, seguían a Jesucristo. Y Él dio un ejemplo, bajando del monte, del Sermón del Monte, Él dijo a sus discípulos, en esto consiste el crecimiento que ustedes están buscando. Yo comentaba con algunos pastores que me decían, pastor, ore por nosotros que nuestro ministerio crezca y que sea grande. Y ore que nosotros podamos hacer muchas cosas. Queremos crecer y crecer y crecer. Queremos tener muchos músicos y mucha alabanza y mucho. Queremos que la iglesia crezca, hermano. No tiene nada malo de pensar de esa manera. Pero en realidad Jesús está preguntando a nosotros, ¿cuántos hemos podido impactar en sus corazones? ¿Cuántos hemos podido tener el privilegio de saber que hemos afectado o cambiado o tocado un corazón? No se trata de números, yo les decía a los pastores, sino que cuántas personas de ellos tú has podido tocar el corazón de ellos con la palabra de Dios. Y nuestro el sermón hoy es repasado en el mismo Sermón del Monte que Jesús predicó en aquel día. Y simplemente nosotros queremos darle el mismo propósito a ese estudio, tocar los corazones. Queremos que el Espíritu Santo nos revele a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro tiempo, a nuestro ministerio, dónde debemos de encajar, cómo debemos empezar a aplicar estas bienaventuranzas. Déjame decirle, hermano, lo más importante, creo que es lo único a caminar en total felicidad, en las grandezas victorias de nuestro Señor Jesucristo, es las bienaventuranzas, es caminar en estas bienaventuranzas. Eso es lo único, no hay ninguna otra cosa que va a poder darnos la total felicidad cual nosotros necesitamos y cual el Señor nos ha dado, sino hasta que empecemos a caminar en revelación, en conocimiento de estas 8 bienaventuranzas. Le hemos puesto el tema, la única manera a la felicidad y a la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12. El Sermón del Monte son valores fundamentales del reino de Dios. Ustedes pueden bajar las notas ahí en el sitio web. Puede ir a www.borderhub.org. Es border.org y haga ahí clic en español y váyase a los videos y audio y ahí puede bajar usted las notas que estoy compartiendo con ustedes. Están ahí para que ustedes las bajen, son gratis. Las pueden duplicar, las pueden pasar más adelante. Vamos a empezar con esta nota. Yo tengo aquí en el número 1. Estamos hablando de los valores fundamentales del reino. El Sermón del Monte es la constitución del reino de Dios. Es la prueba de fuego para medir el desarrollo espiritual y el impacto del ministerio. Estas bienaventuranzas nos van a ayudar para medir qué tan efectivos somos en nuestro ministerio, en nuestro llamado. En realidad nos revisa qué tan espiritual estamos caminando acerca de lo que Jesús habló para el crecimiento.
Ok, letra A, dice ahí, nosotros medimos nuestro impacto de ministerio por la forma en que la gente busca por caminar y hacer conforme a los valores en el modelo del Sermón del Monte, no por el tamaño de nuestro ministerio. Ok, en otras palabras, Jesús está enseñando en el valor de tocar los corazones de las personas y no en el número de las personas. El número de personas en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, es insignificable delante del Señor Jesucristo. Lo que Él está capacitándonos a través de esta enseñanza es cómo impactar los corazones que están hoy con nosotros. ¿Cómo vamos a tocar el corazón de Él? ¿Cómo vamos a enseñarle? Nosotros queremos darle revelación y conocimiento de quién es Jesús, de qué fue lo que Él habló especialmente para caminar conforme a estas bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque es el único camino a la felicidad total. Y muchos de ustedes están buscando y hemos encontrado a través de este estudio. Ok, letra B. Un hombre sabio construye su casa. La vida y el ministerio es la casa. Dice en Mateo 7, versículo 24 al 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Verso 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ok, entonces Jesús está hablando de valores aquí y dice, un hombre sabio construye su casa. La casa que el Señor dice, ustedes están caminando, ustedes están dando un paso más hacia adelante. Porque el Señor Jesucristo demanda mucho de nosotros. Él quiere que nuestra casa esté creciendo, que esté amplia, que haya lugar para cambios. Y déjeme decirle, hermano, ustedes han venido desde muy lejos para estar aquí hoy. Simplemente lo que Jesús nos da es revelación de su palabra, la tomamos, transformamos el hombre y empezamos a cambiar. Pero nunca vamos a llegar a ser ese hombre cambiado. Siempre nuestro Señor Jesucristo nos va a dar aún más todavía, más crecimiento. Y ya superaste aquellas cosas pequeñas, gloria a Dios. Ahora el Señor va a demandar más de ustedes, más tiempo con el Señor, más tiempo con Él en su palabra, en sus enseñanzas. Por eso Él dice aquí, dice, un hombre sabio construye su casa. Es la vida y el ministerio de cualquier hombre, de nosotros, ustedes. Esto se mide, hermano, en la roca, que se refiere también a la relación con Jesús, de acuerdo con el Sermón del Monte. ¿Ok? También habla allí de la casa y la roca. La roca es nuestra comunión con nuestro Padre Celestial, nuestro diario caminar en Él, nuestra relación íntima es la roca, conocerlo como la roca firme, fuerte. Ok, entonces este es un estilo de vida y es posible para todos los creyentes y es la única manera de experimentar el reino de Dios. Ahora, negar este estilo de vida es perder y pasar por alto el reino de Dios. Imagínense, perder por alto esta enseñanza que Jesús nos ha dado es negar por alto el reino de Dios. Ok, el que escucha estas palabras mías, Mateo 7, 24 y 25. El que escucha estas palabras mías, porque dice ahí, cualquiera pues que me oye estas palabras, Jesús está dando una clave muy importante. Como cuando el maestro en la escuela dice, el que me está escuchando y pone únicamente una palabra en el examen de 1000 preguntas, va a superar. Bueno, el que esté escuchando, el maestro va a poner una palabra únicamente.
y no va a contestar las 1000 preguntas y va a entregar su tarea. Y el maestro le va a decir, qué bueno, has hecho bien. Jesús nos dice, yo compararé a aquel hombre prudente cual me escucha lo que yo estoy diciendo. Y dice él, escucha estas palabras mías. ¿Cuáles palabras? El sermón del monte, las bienaventuranzas, aquel que escucha mis palabras, yo lo compararé y lo hago un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, las inundaciones vinieron y ese varón firme en el Señor, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Ok, letra C. ¿Por qué quieres que Dios unja tu ministerio? He escuchado esta palabra muchas veces. Muchas veces quieren que el Señor unja sus ministerios, sus iglesias. Muchos pastores, muchos líderes dicen, pastor, ¿cuál es la clave del crecimiento? Yo quiero que el Señor unja mi iglesia. Yo quiero que haya el doble de hermanos. Tengo 200, quiero 400, quiero 2000, tengo 4000. Siempre, hermano, el pastoreado, el liderazgo, el grupo de alabanza quieren más tiempo, más alabanzas, más hermanos, más personas en la iglesia. Es la necesidad del humano de crecer y constantemente estar creciendo. Y eso es excelente, poder crecer. Pero Jesús quiere y pregunta, ¿qué es tu deseo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? Porque yo voy a pedirle a mi Padre que Él te dé revelación y conocimiento, qué es lo que tienes que hacer. Es nuestro llamado primordial caminar en estas 8 bienaventuranzas. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué harían ustedes con tanta influencia? ¿Convencerán a otros a caminar en este estilo de vida? ¿Qué haríamos con tanta gente, hermano, en realidad? Entonces, nuestro llamado primordial no se trata de números, de agregar, de multiplicar, sino que Jesús tiene un llamado específico en esta tarea que Él nos enseña, y es perseguir tras Jesús. Yo quiero que ustedes analicen lo que sucede. El sermón del monte es una montaña. Jesús desciende de la montaña y le dice a sus discípulos, en capítulo 5 del libro de Mateo, dice, miren la multitud que me sigue. ¿Ustedes ven la multitud que me sigue? ¿Ustedes quieren la multitud? ¿Para qué la quieres la multitud? Porque Jesús está a punto de enseñarnos por qué, y Él empieza a discutir, a hablar, a enseñar a sus discípulos y les da un ejemplo. Ustedes quieren este crecimiento de personas que los sigan, apliquen las bienaventuranzas, y empieza a enseñar el sermón del monte. Y Jesús dice, mira, yo quiero que ustedes traten lo mejor de ser perfectos. ¿Ok? Porque el Señor está buscando que nosotros tratemos de ser más perfectos, aún más todavía. Si ya llegaste a los pies de Cristo, gloria a Dios, alaba al Señor, pero sigue creciendo. Empieza a leer la palabra de Dios, empieza a orar en lenguas, empieza a interceder, que crezca tu ministerio, que crezca tu casa, que crezca tu oración, que crezca tu llamado. Seguir adelante, tenemos que ir mejorando aún más y más todavía. Algunos de ustedes dicen, bueno, pastor, yo ya tengo mi pasaporte, ya entré al cielo, ya la hice, soy salvo, ya tengo la vida eterna. Sí, hermano, pero Jesús enseña a caminar mientras Él regrese, mientras Él nos llame. Nosotros tenemos que caminar
con Jesucristo y ver lo que Él nos enseña en estas bienaventuranzas. Es nuestro llamado primordial de hacerlo. 100 veces obedecer lo que Jesús nos enseña. En Mateo 5:48, en número 2, dice ahí, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Óigame bien, Jesús está enseñando. Y dice ahí, sed pues, ustedes, nosotros, yo y tú, como vuestro Padre. Tratar de ser como Él, mejorar como Él, ser perfectos como Él, aquel que está en los cielos. Ahora, el único que es 100% perfecto es nuestro Señor Jesucristo, Dios grande, Padre de milagros, aún muchísimo más del 100%. Pero yo quiero que ustedes analicen lo que Jesús acaba de decir. Él dice, yo quiero que ustedes sean como mi Padre, no que sean menos. No que sean menos como su Padre, sino que traten a la perfección. Dice, perfectos. Jesús nos llama a ser perfectos. Letra A, de número 2. Estoy leyendo las notas. Ustedes pueden bajar las notas ahí en el internet. Son gratis. www.borderhub.org border.org. Y es gratis. Bájela, estúdiela, siga con nosotros. Ahí letra A. Número 2, dice, Jesús nos llamó a ser perfectos en nuestra obediencia, que es ser maduro o completo en ella. Esta palabra completo, el apóstol Pablo la usó muchas veces en el Nuevo Testamento. Él enseñaba, su deseo era que ustedes, que la iglesia, fueran aún más completos aún todavía. Mucho más. Si estás orando 1 hora, más completo, 2 horas. Si tú crees que con ir a orar y ir acá a hacer una cosa, ir a hacer otra, ir acá a pecar, ir acá a hacer cosas indebidas y crees que la iglesia, el domingo y 1 hora ya estudié y el tiempo libre crees que tú puedes hacer lo que quieras. No, Jesús nos enseña a mejorar, a ser perfectos. Ninguno de nosotros vamos a llegar a la total perfección de Cristo, sino que Él nos hace perfectos. Pero Jesús dice, yo quiero que ustedes traten de mejorar en su tiempo libre. Ahí cuando está el enemigo enviando dardos en los pensamientos, ahí es donde dice Jesús, yo quiero que tú perfecciones esa área de vacío, esa área donde no estás haciendo cosas buenas. Ok, esto se entiende siendo el tema principal en nuestra vida espiritual. Sin embargo, suele pasarse por alto y se hace omísito. Esto lo hacemos al tratar de caminar en toda esa luz que el Espíritu nos da. A través del conocimiento, de la revelación, el Señor nos da aún más luz, más enseñanza, más revelación de su palabra y nosotros caminamos conforme a esa luz. La búsqueda de la plena obediencia no es lo mismo que llegar a ella. Nuestra búsqueda de la completa obediencia es relativo en esta edad y en absoluto en los años por venir. Nuestra responsabilidad consiste en centrarse, en buscar, a obedecer completamente a Dios. Confiamos la gracia de Dios para darnos el poder alcanzar la plena obediencia en una medida cada vez mayor. Debemos de estar procurando llenarnos aún más, todavía, más y más, dice nuestro Señor Jesucristo. Ok, número 3, página 2, ser perfecto. Caminar en las 8 bienaventuranzas, Mateo 5, capítulo 3, capítulo 5, versículo 3 al 10. Mateo 5, 3 al 10 habla de las bienaventuranzas, dice. Viendo la multitud, subió al monte, ¿ok? Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ya explicamos qué es lo que está sucediendo. Viniendo la multitud a Jesús, él se sentó
Y vinieron a él sus discípulos, abriendo su boca les enseñaba diciendo. Yo me imagino esta escena, Jesús subiendo, bajando del monte ahí, y una multitud de gente lo seguía. Muchos. Ese es el plan del crecimiento. Pero Jesús dice, siéntense, estudien, tomen tiempo de escuchar lo que yo voy a decir. 8 bienaventuranzas. Muchos de nosotros aún ni sabemos cuál es la primera, ni la última, ni siquiera una de estas bienaventuranzas. Y siendo el camino a la total felicidad, tienes que caminar, tienes que mejorar en las bienaventuranzas. Verso 3 del capítulo 5 del libro de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok. Número 3, letra A. Jesús aquí define ser perfecto. Él nos está dando la definición de ser perfecto. ¿Cómo vamos a llegar a ser perfectos? Bueno, aquí Él define y dice, es una completa obediencia a las 8 aventuranzas, caminando en ellas, ejercitándolas, trabajando en ellas, a medida que busquemos mejorar 100 veces más la obediencia. ¿Por qué 100 veces más? Porque Jesús dice, yo quiero que ustedes traten, yo quiero que ustedes sean aún perfectos como mi Padre. Su Padre es 100% perfecto. Entonces nosotros debemos de intentar 100 veces mejor hacia la perfeccionidad para trabajar en estas bienaventuranzas. Ok. Mateo 5, versículo 48. Este es nuestro llamado fundamental en la vida. No podemos enfocarnos en caminar haciendo las obras del Sermón del Monte sin ser muy familiarizados en ellos. Las 8 bienaventuranzas no tienen sentido sin estas separados del contexto de la obediencia, de superar 100 veces a la obediencia. Entonces quizá nosotros tenemos que decir, bueno, yo me voy a apegar a las 8 bienaventuranzas, pero uno tiene que estudiarlas, uno tiene que examinarlas, que el Espíritu Santo les dé revelación y conocimiento para poder ejercitar, caminar en ellas. Tenemos que conocer las bienaventuranzas. Ok, entonces, letra B. Las bienaventuranzas son como 8 hermosas flores en el jardín de nuestro corazón. Ok, hay 8 semillas que son depositadas cuando leemos las 8 bienaventuranzas y nace una flor en nuestro corazón. Y lo que Dios quiere es que esa flor brote. Esas flores definen el amor en nosotros, la piedad y madurez espiritual, y describe la vida en el espíritu como de un verdadero discipulado o uno que está maduro espiritualmente. También describen cómo Dios nos quiere bendecirnos y lo que Él quiere duplicar en la nación a través del ministerio. Entonces, estas 8 flores que nacen en nosotros, nacen a través del amor, de la piedad y de un discipulado, de caminar en disciplina, de entender que Jesús está llamándonos a una disciplina aún más. Eso hace brotar la semilla cual fue depositada a través de las bienaventuranzas, vamos conociéndolas y brota y crece. Ok, entonces se describen en estas bienaventuranzas lo que Dios quiere y cómo nos puede bendecir. Entonces, letra C, página 3,
Estas 8 flores deben ser cuidadosamente cultivadas y continuamente a medida remover las malas hierbas de nuestro jardín, resistir a las 6 influencias negativas. Hay 6 toxinas o venenos que pueden destruir estas flores que están brotando. Hay que cuidarlas, hay que sacar la hierba. Hay veneno que le cae y mata estas flores y nunca se logran. Entonces, esto podemos verlo, estas toxinas, en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 48. Usted puede leerlo ahí en su casa y dice ahí que tenemos que resistir estas 6 influencias negativas. Están relacionados con nuestros deseos naturales. ¿Okay? Nuestros deseos naturales, la carne, si no cuidamos esa área, van a ahogar estas flores que acaban de nacer. Es como ponerlas en agua, en nuestro jardín, y tenemos que actuar, tenemos que cultivar estas flores y ponerle agua. Entonces, ¿cómo se pone el agua? ¿Cómo se cuidan esas flores? Hay 5 nutrientes positivos que pueden regar estas flores, como el agua necesita la flor. Hay 5 cosas positivas que Jesús nos ha dado para el crecimiento de estas flores. Y son nutrientes positivos, es oración, pasar tiempo en la oración, número 1. Número 2 es ayunar. Número 3 es dar. Número 4, servir. Y número 5 es bendecir los enemigos. Ese es el sermón del monte. Eso es lo que Jesús nos enseña. Mateo 6, versículo 1 al 18. Esto es lo que nos posicionan para recibir una mayor impartación de la gracia de Dios. O sea, somos salvos por la gracia de Dios y debemos de estar usando y cultivando esas flores. Letra D. Ahora Jesús nos dio también 6 aspectos concretos en lo que tenemos que librarnos de contra la guerra espiritual, contra lujuria. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 dice: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Aquí está la clave para darle crecimiento a nuestro cuerpo, porque mire, nuestra mente está maquinando cosas carnales. Ahí dice, deseos pecaminosos es la mente, es el hombre, es el carnal del hombre. Es aquel hombre que cuando termina de orar puede decir, ir a meterse a un lugar donde cree que nadie lo está viendo. O es una persona que dice, yo ya fui a la iglesia, ya tengo la semana libre. O es una persona que dice, ya entregué el ayuno y ya acabé con lo que yo iba a hacer. En nuestro tiempo libre es donde el enemigo nos más ataca y no estamos creciendo, no estamos caminando estas 8 bienaventuranzas que Jesús dijo. Yo quiero que tú seas perfecto, aún más todavía, en estas áreas de crecimiento. Ok. Entonces, combaten contra la vida. Y dice, queridos hermanos, dice Pedro, significa que está hablando a la iglesia, a nosotros, que tenemos esta lucha, que combatimos con cosas extranjeras en nuestra vida. Y uno de ellos es la ira, el asesinato de la persona, de un espíritu, el espíritu de asesinato, Mateo 5, 21, 26. Y el otro es adulterio, el espíritu de la inmoralidad, en Mateo 5, 27 al 30. Jesús habla acerca de estos compromisos, que tengamos cuidado que la carne no sobresalga y tome ventaja, sin tener en cuenta el matrimonio, que es un pacto. Jesús se refería a esto, el espíritu de la inmoralidad. Es tener en cuenta que el matrimonio es un pacto, tenemos que caminar y saber. Y Jesús anhela que nosotros caminemos bien, pero Él no ama a aquel que hace mentira, aquel espíritu de traición. No estamos hablando
específicamente que nosotros hemos cultivado o tenemos un espíritu de traición, sino que tengamos cuidado, caminar en esta perfección que Jesús dice, cuidado con el espíritu, los deseos de la carne que quieren hacer destruirte. Entonces tú tienes que examinar estas cosas, especialmente en el área de matrimonio. Yo no sé por qué, pero Jesús dice ahí, esto es algo de inmoralidad. Ustedes hacen un pacto delante de mí y lo rompen. Y Dios perdona a las personas, Dios ama. Pero yo quiero que esta bienaventuranza nos ayude a salir, a empezar a caminar de nuevo, más a la perfección. Ok, vamos a seguir adelante. Ok, entonces Mateo, estoy leyendo Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26, 27 al 30, y también en Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 7, habla de aquellos que rompen el pacto de por intereses propios, egoístas. Mateo 5, 31. Entonces los compromisos falsos, el espíritu de la manipulación que busca promovernos a nosotros mismos. Wow, óigame bien, los compromisos falsos. Tengamos mucho cuidado porque es un espíritu de manipulación y nos lleva a una tendencia de buscar de cómo promovernos a nosotros mismos. Mateo 5, versículo 33 al 37. Exigiendo justicia. El espíritu de orgullo o de amargura que insiste en nuestros derechos personales. Mateo 5, 38 y versículo 41. Las bienaventuranzas. Jesús es el único que hace justicia. Bienaventurados aquellos que el Señor hace justicia en ellos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué significa? Que nosotros no debemos de tomar justicia en ninguna medida, cualquiera sea. Muchos tenemos una tendencia por ser carnal, por ser hombre, en esos tiempos que no estamos orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios, caminando las bienaventuranzas, viene el enemigo y nos ataca en estas áreas. Y donde nosotros empezamos a caer y podemos caer en un espíritu de un compromiso falso, de manipulación. Ok, y también habla de la exigiendo justicia, que tenemos una tendencia de nosotros a hacer justicia. El espíritu de orgullo o de amargura que insiste en nuestros derechos personales. Mateo 5, 38, versículo 41. Y la venganza, es el espíritu de la venganza o de la animosidad en las relaciones. Mateo 5, 42 al 47. Ok. Vamos a ir a la letra número B, que sigue, dice, bienaventuranzas, la única forma para las cosas más grandes, para ser más bendecido, la felicidad, grandeza, a la libertad. Óigame bien, las bienaventuranzas es la única forma para ser totalmente libre, para totalmente estar feliz. Letra A dice, entonces Jesús reveló 8 bienaventuranzas, o 8 actitudes que liberan en bendición a nuestras vidas. Para ser bendecido es experimentar en abundancia la vida que es la felicidad, la grandeza y la libertad que Dios ha creado para nosotros. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y que tengan en abundancia. Letra número B dice ahí, necesitamos una revelación que solo en las bienaventuranzas podemos experimentar la vida abundante. Nuestra mente natural no puede ver esto sin la ayuda del Espíritu. La mentalidad natural piensa que la felicidad es mejor encontrada a través de circunstancias favorables, cantidad de dinero, el honor, la influencia y la habilidad, etc. Mateo 16, versículos 17 al 18. Bienaventurado eres, Simón, porque la carne y la sangre no te ha revelado esto, sino mi Padre, que está en los cielos. Versículo 18 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ok.
Letra C, por revelación, nosotros concluimos que el Sermón del Monte es solo la mejor manera de experimentar la vida en abundancia, como la felicidad, la grandeza y la libertad, sino que es la única manera, no hay ninguna otra. Ok, letra E, los que lloran. Letra D, ser pobre en espíritu. Ok, estamos leyendo las bienaventuranzas, porque de ellos es el reino, Mateo 5, versículo 3. Ahora vamos a repasar las 8 bienaventuranzas. La primera es sobre aquel, en Mateo 5, 3, ser pobre en espíritu. Significa reconocer que estamos en gran necesidad de ayuda para mantener todo nuestro corazón bien. Mateo 5:48, se trata de entender que estamos en un gran dilema, pero grave y serio, de la necesidad de un gran avance en nuestro corazón, en conocimiento, en poder, en el ministerio de la piedad. ¿Ok? Aquello, ser pobre en espíritu, cuando Jesús habla, dice, nosotros mismos, yo, ser pobre en espíritu, decirle, Señor, yo necesito ser pobre en mi espíritu. Yo necesito que tú me ayudes a cambiar. Yo necesito que tú me perfecciones. Tengo mucho que ver, Señor, y no soy nadie. Soy pequeño delante de tus ojos. Soy tan pequeño, Señor. Soy pobre en espíritu. Habla mi vida, Señor. Tengo un espíritu tan pobre que necesito de ti, que tú me llenes. Soy pobre. Sacia mi espíritu, lléname, Padre. Hazme rico, dame más de ti, Señor. Porque de ellos es el reino. Como que quiero llorar, amén. Ok, letra E, los que lloran. Bienaventurados los que lloran, el duelo por avanzar, porque ellos serán consolados. Gracias, Señor, gracias, mi Padre. Es ser tan desesperado como tan extremo en la búsqueda de un avance progresivo en nuestro corazón, de tener más conocimiento, más poder en el ministerio. Señor, dame más. Dame más, Señor. Lloro, Señor. Lloro porque sé que necesito y me falta y no tengo. Y lloro por dolor, por clamor, Señor. Y dice Jesús en sus bienaventuranzas, si tú lloras por avanzar tu pobre espíritu, yo te voy a bendecir. Tenemos que examinar las bienaventuranzas y aplicarlas a nuestras vidas y decirle, preguntarle al Espíritu Santo, ¿dónde debo de mejorar? Ayúdame a entender. Y nos va dando revelación. Jesús dejó estas instrucciones específicas. Letra F, ser mansos. Es caminar en la mansedumbre. ¿Por qué? Ellos heredarán la tierra, Mateo 5:5. Es para caminar en el estilo de vida o para tener un espíritu de servicio en el uso de nuestras fuerzas, en nuestro tiempo, dinero, energía, la reputación, autoridad, etc. Letra G, hambrientos de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6 es fidelidad sostenida de buscar a Dios con todo el corazón a través de las temporadas que van cambiando nuestra vida, en lugar de ser agobiados por nuestras decepciones con Dios o por nuestra ofensiva manera de ser con las personas o cómo nos trata la gente. Hambrientos de justicia, dice ahí, porque ellos serán saciados. Hambrientos de justicia por nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos de ser maduros y permanecer. Y cuando estemos ahí en un nivel bajo, que mi espíritu se empieza a agobiar, de inmediato nosotros queremos hacer justicia y empezamos a preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede a mí, Señor? Ya estoy harto, ya quiero algo, Señor. Estamos tratando de hacer justicia nosotros mismos, pero tenemos que tener hambre por esa justicia que nuestro Señor Jesucristo es el único que sacia
Es el único que hace justicia en nosotros. Y tenemos que aprender a caminar, a ser perfectos, mansos, mansedumbre en caminar. Y cuando estemos en esos niveles de alto, de gloria y de victoria, que estamos tan contentos, y luego de repente viene algo en nuestras vidas, porque todos vamos a pasar por una situación donde nos vamos a caer por un ratito hacia abajo. Entonces ahí es donde tenemos cuidado nosotros de no empezar a hacer justicia. Tenemos una tendencia como hombre carnal, como natural, a empezar a apuntar, a decir, no, es que esto, es que la otra persona, es que esto, es que esto, es que el otro. No, ten hambre de la justicia de mi Padre, que Él va a hacer por ti, que Él va a pelear por ti, que Él es aquel guerrero victorioso que aún te va a dar la victoria. ¿Ok? Tener hambre de justicia como rey David, que a su lado estaban tocando la puerta del ejército, venir a querer a cortarle la cabeza, a matarlo. Y sus generales le decían, mi rey David, ¿qué vamos a hacer? Hay muchos que vienen a matarnos, a destruirnos y a llevar lo que cuánta cosa no queremos que se lleve. David, un hombre de justicia, hambriento por la justicia de Dios, él consultaba y le decía, Señor, mira lo que quieren hacer conmigo, yo soy tu hijo. Eso es tener hambre de justicia, es decirle, Señor, tú eres mi padre, yo soy tu hijo, tengo necesidad. Mira lo que me está pasando, Señor, obra en mí. Es una hambre de justicia tener. Ok, letra H, misericordia. Es relación con los demás, pero con misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. A través de ustedes, de nosotros, Mateo 5:7. Que ustedes tengan un espíritu tierno de compasión, cómo tratar a los demás que no son espiritualmente. Así también aquellos como los que atacan o resisten o nos decepcionan. Nosotros debemos de caminar y tener misericordia por estas personas. Ok, letra I, próxima página, corazón limpio. Ser limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Estamos repasando las bienaventuranzas. Para mí esta es una de las más importantes donde yo puedo creer que debemos de empezar muchos de nosotros. Ser limpio de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Si nosotros tratamos de perfeccionar nuestro corazón, ser limpios, el Señor se manifiesta en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos ayuda a llevar, a entender estas bienaventuranzas. Es un avance de pureza en nuestros pensamientos, porque muchos de ustedes tienen pensamientos, constantemente están pensando cosas que no tienen nada que ver con lo que el Señor quiere que tú hagas o lo que debemos de estar haciendo, como la amargura, la inmoralidad y motivos, ayudar a la gente para sus propios beneficios sin ningún tipo de beneficio personal. Eso empieza a limpiar un corazón, hacer una obra, dar un beneficio a una persona que lo necesita y que esa persona pueda beneficiar de lo que tú estás haciendo sin que tú tengas ningún beneficio. Eso limpia tu corazón. Ok. Entonces, significa ayudar a la gente. Y finalmente es para ver a Dios. Incluso aún en una pequeña medida, Él nos deja ver. Nos hace que nuestro espíritu sea brillante, es decir, fascinado con Dios. Aquel que empieza a buscar, a hacer corazón limpio, la luz, la información de revelación viene a nuestro conocimiento y empieza a brillar. El Espíritu Santo se nos es dado y empezamos a caminar. Y es algo que es fascinado caminar con Dios, hermano, es hermoso. Ok, letra G, convertirse en un pacificador, pero ungido, llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Mateo 5, verso 9. Convertirse en un pacificador significa estar ungido, pedirle
en esta bienaventuranza al Espíritu Santo que nos unja, que nos enseñe cómo podemos hacer más ungidos para llevar la paz. Para llevar la paz se necesita santidad y unción. Y esto nos ayuda a restaurar a las familias, a los que están fuera de la voluntad de Dios, aquellas relaciones rotas, aquellos cuerpos enfermos, etc. Cuando nosotros tratamos de perfeccionar y convertirnos en un pacificador, estamos siendo restaurados. Nosotros podemos ir a un lugar y restaurar las familias y sanar a los enfermos. Tenemos que buscar en esta bienaventuranza cómo acercarnos a ser un pacificador. Ok, el último, letra K, los que padecen persecución. Esto significa soportar la persecución, no hay otra. De ellos, ¿por qué? Porque de ellos es el reino, Mateo 5, versículos 10 al 12. Esto significa aguantar o soportar y superar los ataques en contra de nosotros, del reino, por Satanás, porque operamos en el poder o representamos a la justicia de Dios. Entonces, en otras palabras, nosotros tenemos que estar perfeccionando y estar orando y estar buscando, porque hay personas que, dice ahí, padecen persecución, pero en esta bienaventuranza nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria de esa persecución y dice soportarla, sopórtala, crece en esta área, sopórtala, hazte firme, hazte maduro, aguanta, porque el reino de los cielos es atacado constantemente por Satanás. Pero nosotros se enoja el enemigo porque operamos en el poder, y a través de operar en el poder, la persecución se disminuye, se va en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros representamos la justicia de Dios. Es como llegar a un cuarto oscuro, lleno de tinieblas. Y Jesús dice, yo quiero que ustedes perfeccionen, que padezcan la persecución, porque eso te hace brillar aún más cuando llegues a la oscuridad, porque somos embajadores de Cristo, porque representamos a la justicia de Dios. Y también nos regocijamos por la gloria de conocer a Jesús y el privilegio de sufrir por su nombre. Hechos 5, versículo 41. Dice, así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Verso 42. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Dios le bendiga. Hemos terminado esta bienaventuranza, el Sermón del Monte. Quiero que se llenen de conocimiento, de revelación, de que Jesús está llamándonos a caminar en obediencia a estas 8 bienaventuranzas, porque es la única manera al camino de la total felicidad. Y el Señor nos bendice de una manera tremenda. Vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Que tu enseñanza capacite los corazones. No queremos capacitar miles de personas, sino queremos capacitar aquellos corazones que necesitan. Aquellos que están pobres en espíritu, queremos depositar tu semilla, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le pido al Espíritu Santo que dé revelación y conocimiento a todo hijo, a toda hija tuya, Señor. En el nombre de Jesús, capacítalos, úngelos, Padre. Quema con pasión en sus corazones, con disciplina, 100 veces mejor. Examinar las bienaventuranzas, encajar en ellas,
empezar a trabajarlas. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Dios me los bendiga. Se despide un servidor, Pastor David Delgado, desde la bella ciudad de Laredo, Texas, con Global House of Prayer Network y Border House of Prayer Network, que son misiones basadas en IHOP, de Mike Bickle. Usted puede ir al internet para más información, ihop.org/hacia adelante, latino. Y Dios le bendiga. Bendiciones.